Primer cuento, la última noche en la Casa de los Vientos. Nadie pasaba voluntariamente la Navidad en la Casa de los Vientos, una enorme casona victoriana situada en lo más alto del acantilado, donde el mar rugía con una fuerza casi humana. Durante décadas, la casa había sido propiedad de la familia Calderón, pero desde la muerte de la matriarca, la legendaria señora Lucinda Calderón, conocida por su amabilidad y por su fama de hablar con el viento, nadie había tenido valor para habitarla. Excepto su nieto, Elías, un escritor que llevaba años fracasando con cada manuscrito, cargando con la sensación constante de haber perdido algo esencial en su vida: un propósito, una voz, un hogar interior. Elías decidió pasar allí la Navidad para escribir su nuevo libro. Creyó que sería una experiencia melancólica pero inspiradora. No sabía que esa noche cambiaría su vida. La casa estaba fría cuando llegó. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Cada rincón tenía ese olor tenue a papel viejo, a madera húmeda, a una vida que se extinguió demasiado rápido. Mientras exploraba, encontró un objeto curioso: un diario incompleto de su abuela Lucinda. No había leído nada suyo desde niño, y algo en la caligrafía elegante le produjo un escalofrío que no supo explicar. Lo abrió. A quien sea que lea esto, la casa escucha, la casa guarda, la casa devuelve. Página tras página, Lucinda hablaba de la casa como si tuviera voluntad, memoria, incluso intención. Elías sonrió pensando que su abuela, aunque inteligente, siempre tuvo un toque excéntrico. Pero cuando se preparó para dormir, lo escuchó, un susurro. En el pasillo, casi imperceptible, como una voz que se rompe en el viento: Elías. El escritor se quedó helado. No había nadie más en la casa. Al día siguiente, mientras intentaba escribir, la puerta del estudio se abrió sola. Una ráfaga de viento apagó la vela. Y cuando volvió a encenderla, vio que en el diario había aparecido una nueva línea, escrita con la misma tinta antigua. No huyas, la casa quiere mostrarte algo. Elías pensó que tal vez él mismo lo había escrito sin recordarlo. La mente es traviesa cuando está cansada. Pero las manifestaciones continuaron. Fotografías que cambiaban sutilmente de posición. Una silla meciéndose en la habitación de su abuela. El sonido de pasos en el ático. Y sobre todo, esa voz que murmuraba su nombre en el viento. La voz no parecía amenazante, era más bien triste, suplicante. La noche del 24, la temperatura cayó en picado. Elías, incapaz de dormir, bajó al salón donde su abuela solía sentarse a tejer. Allí encontró una caja que no había visto antes. Dentro, había una carta dirigida a él. Para Elías, cuando estés listo para recordar. El corazón le golpeó el pecho. ¿Recordar qué? Abrió la carta. Querido niño mío, sé que un día regresarás a esta casa buscando respuestas, no para un libro, sino para ti. Y cuando ese día llegue, deseo que recuerdes por qué dejaste de escribir. No fue por falta de talento, fue por miedo. Miedo a ver quién eres realmente. Elías cayó al suelo, temblando. Había pasado toda su vida evitando enfrentar su propio dolor. Lucinda continuaba: si la casa te llama, síguela. No quiere asustarte. Quiere devolverte lo que perdiste. En ese momento, lo escuchó otra vez. Elías. La voz venía del pasillo, pero esta vez la siguió sin dudar. Lo condujo hasta el ático, una habitación que había evitado desde niño. Allí encontró un baúl polvoriento. Lo abrió. Dentro había un cuaderno infantil suyo, una bufanda tejida por Lucinda, una foto de él junto a su madre, fallecida cuando él tenía 9 años. Y entonces lo entendió. Había reprimido el recuerdo de esa pérdida. Su bloqueo creativo no era falta de imaginación. Era miedo al dolor, miedo al duelo, miedo al pasado. Se quebró en llanto. En ese instante, el viento entró en la habitación y rodeó su cuerpo con una calidez imposible para el invierno. Como un abrazo, como un consuelo, como si la casa misma, o su abuela, o sus recuerdos,
le estuvieran diciendo: «Ya puedes descansar». Cuando amaneció el 25, Elías escribió durante horas, como si una presa se hubiera roto, como si por fin las palabras fluyeran libres. Esa mañana terminó el primer capítulo del que sería su obra más importante. La casa estaba tranquila, no volvió a oír voces. No hubo más susurros, pero en la última página del diario de Lucinda, que jamás había visto, encontró una frase: «Cuando sanes, la casa te dejará ir. Ya lo hiciste, mi niño, estoy orgullosa». Elías cerró el libro y supo que era cierto. Segundo cuento: La posada del silencio. La carretera vieja que cruzaba el valle llevaba años cerrada al tráfico. Desprendimientos, tormentas, olvido. Pero cada invierno, siempre en la noche del 24 de diciembre, alguien aseguraba haber visto luces en la montaña, pequeñas y doradas, como destellos atrapados en la niebla. Nadie sabía de dónde venían, nadie excepto Tomás, un músico que había dejado de tocar hacía 5 años. Perdió a su esposa en un accidente navideño. Y con ella, perdió la música, la risa, la vida. Esa noche, sin saber por qué, tomó el coche, condujo por la carretera prohibida y siguió las luces como un perro sigue un olor antiguo. Cuando la nieve empezó a caer, descubrió algo imposible. Una posada, antigua, hermosa, iluminada, con un letrero de madera: Posada del Silencio. Tomás se acercó. Las ventanas brillaban con una calidez que le rompió el pecho. Por un instante pensó en dar media vuelta. Pero algo, un impulso suave, como una mano conocida en su espalda, lo empujó a entrar. Dentro había un vestíbulo con aroma a pan horneado y madera. Una chimenea crepitaba. Y detrás del mostrador, un anciano de barba blanca pulía unas llaves antiguas. «Te estábamos esperando», dijo sin sorpresa en su voz. Tomás tragó saliva. «Yo no sabía que este lugar existía». «No existe para todos», respondió el anciano. «Solo para quienes ya no pueden escuchar su propio corazón». El músico quiso irse, pero el anciano extendió una llave. «Habitación número 3, donde duermen los que no han dicho adiós». Tomás sintió un escalofrío, pero tomó la llave. El pasillo estaba envuelto en una luz suave, casi líquida. Cada habitación tenía un símbolo distinto tallado en la madera. Una estrella, una campana, un pájaro. La número 3 tenía un violín. El suyo. Idéntico al que había guardado en un armario desde la muerte de su esposa. Dentro encontró un cuarto cálido, con una sola luz encendida. Sobre la cama había una caja envuelta en papel antiguo. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta. Reconoció la caligrafía al instante. Era de ella. «Tomás, sé que tu dolor es un océano, y sé que intentas cruzarlo solo, pero no naciste para vivir en silencio. Cada nota que no tocas es un latido que se pierde. Si estás leyendo esto, significa que has venido más lejos de lo que crees. La música no murió conmigo, sigue viviendo en tus manos». Tomás cayó de rodillas. Lloró como no había llorado en 5 años. Como si cada lágrima fuera un recuerdo que por fin encontraba salida. Cuando levantó la vista, vio algo que hizo que su alma se detuviera. En la mecedora junto a la chimenea, estaba ella, su esposa, vestida como la última Navidad juntos, mirándolo con la misma ternura que él había olvidado. No era un fantasma, no era una alucinación, era memoria viva, amor habitado, un eco del pasado que la posada había llamado para él. Ella no habló, solo sonrió, levantó un violín y se lo ofreció. Tomás tembló al tomarlo. La madera estaba tibia, como si conservara el calor de sus manos. Ella lo miró con esa mezcla de fuerza y dulzura que siempre lo había sostenido. Y él tocó. La primera nota fue torpe, la segunda, temblorosa. Pero la tercera abrió una grieta luminosa en la habitación. Sonó como un suspiro del alma, como un recuerdo que despierta, como un corazón que por fin vuelve a latir. La imagen de ella empezó a desvanecerse,
Pero antes de desaparecer, dijo una sola frase: no dejé que la muerte me llevara tu música. La habitación se quedó en silencio. Un silencio lleno, hermoso. El tipo de silencio donde por fin se puede escuchar lo que importa. Al amanecer, Tomás bajó al vestíbulo. La posada estaba vacía. El anciano no estaba. Las luces apagadas. Como si nadie hubiese estado allí en años. Afueras, la nieve había cubierto sus pasos. Y donde la posada debería estar, solo había un terreno vacío. Pero en sus manos seguía el violín, y en su corazón, la certeza de que había vuelto a encontrarse. Volvió al pueblo. Y esa misma noche, después de 5 años de silencio, tocó en la plaza. Quienes lo escucharon, dijeron que su música tenía algo inexplicable, una mezcla de dolor y renacimiento, de despedida y abrazo, de muerte y vida. Y aunque él nunca volvió a ver la posada del silencio, cada Navidad dejaba una luz encendida en su ventana, por si algún viajero perdido necesitaba encontrar el camino hacia sí mismo. Tercer cuento, la última carta de Aurelia. Las calles de la ciudad estaban cubiertas por una nieve tan fina que parecía flotar más que caer. El invierno había llegado temprano ese año, cubriendo aceras, tejados y autos con una capa blanca que amortiguaba todos los sonidos. Era como si el mundo hubiera decidido hablar en susurros. En medio de este silencio helado, vivía Martín, un cartero de 57 años, cansado del mundo y de sí mismo. Había hecho el mismo recorrido durante 30 años, caminando por las mismas calles, viendo a las mismas personas envejecer y desaparecer. Desde que su hija, Aurelia, murió en un accidente 5 años atrás, Martín había perdido el sentido de todo. Había seguido trabajando porque no sabía hacer otra cosa. Pero su corazón estaba clausurado, como una casa antigua con las ventanas tapiadas. Hasta que esa Navidad, mientras revisaba un viejo buzón al que nadie enviaba ya correspondencia, encontró algo imposible. Una carta dirigida a él. Por Aurelia. La carta estaba escrita con la delicada caligrafía que él conocía mejor que su propia voz. El sobre era azul, el color favorito de su hija, y tenía una fecha imposible, 24 de diciembre, del año actual. 5 años después de su muerte. Martín se quedó paralizado. El mundo pareció detenerse. La nieve suspendió su caída. Los autos se hicieron silenciosos, y su respiración se volvió un recuerdo lejano. Con manos temblorosas, abrió la carta. Papá. Si estás leyendo esto, significa que finalmente estás listo. No para despedirte, sino para recordar, porque el amor no desaparece cuando un cuerpo se apaga, solo cambia de forma. Martín apretó el papel contra su pecho. Las letras parecían vibrar con una energía cálida, íntima, como si hubieran sido escritas no con tinta, sino con luz. La carta continuaba. Esta noche quiero que sigas las luces, no las de la ciudad. Las otras, las que solo tú podrás ver. Martín levantó la vista, y entonces lo vio. Una hilera de pequeñas luces azules que flotaban a pocos centímetros del suelo, avanzando hacia el centro de la ciudad. Eran como luciérnagas invernales, como fragmentos de un sueño. Sintió miedo, sí, pero también sintió algo que no había sentido en años: emoción, curiosidad, esperanza. Siguió las luces. Cruzó puentes cubiertos de nieve. Atravesó plazas donde los villancicos sonaban lejanos, como si vinieran de otra época. Las luces, siempre un poco delante de él, guiándolo sin apuro. Finalmente, llegaron al viejo teatro municipal, un edificio que llevaba cerrado desde hacía décadas. Sobre la puerta, una de las luces se elevó y se apagó lentamente, como un suspiro que encuentra descanso. Martín empujó la puerta. Para su sorpresa, se abrió con facilidad. Dentro, el teatro estaba intacto. Los asientos, la platea, las cortinas, todo iluminado por un tono dorado que no parecía venir de ninguna lámpara. El escenario estaba preparado, como si fuera a representarse una obra. Un árbol de Navidad enorme, cubierto de cintas blancas. Una mesa con 2 tazas humeantes,
una silla vacía frente a otra silla vacía, dispuestas como si esperaran a alguien. Martín avanzó hasta el escenario. Y entonces la vio. Aurelia. No como un fantasma translúcido, no como un recuerdo borroso. Estaba allí, de pie, tal como era antes del accidente, la bufanda amarilla, el abrigo rojo, el cabello negro suelto sobre los hombros. Sus ojos eran los mismos ojos vivos que él había visto por última vez 5 años atrás. Martín cayó de rodillas, y Aurelia se acercó, con una calma que parecía eterna. «Papá», susurró, «¿por qué dejaste de vivir?». No pudo responder. Ella se sentó frente a él. Sus movimientos eran tan humanos que Martín dudó de su propia cordura. «Te quedaste conmigo», continuó ella, «cuando yo ya no estaba. Pero no era lo que yo quería. Tu vida no terminó el día que la mía lo hizo. Solo tu valentía». Martín lloraba sin poder contenerse. No sabía cómo seguir, balbuceó él. Aurelia sonrió con una ternura que parecía abrazarlo por dentro. No se sigue olvidando. Se sigue recordando sin dolor. Papá, mi muerte te rompió, pero también te abrió. Deja que entre algo de luz, solo un poco. El resto vendrá solo. Martín cerró los ojos y de pronto la sintió, su mano pequeña, cálida, envolviendo la suya. Era un contacto imposible, pero era real. Cuando abrió los ojos, ella añadió, «Hoy es la última vez que podemos vernos así. Pero no es un adiós, es un permiso. El permiso que no te diste. Vuelve a vivir, vuelve a sentir, vuelve a amar». Las luces comenzaron a desvanecerse. El teatro se apagó lentamente, como un sueño que ya ha cumplido su propósito. Aurelia se levantó, se alejó unos pasos, y antes de desaparecer por completo, dijo, «Mi historia terminó, la tuya no. Escribe el resto». Martín despertó al amanecer, sentado frente al teatro. Ya no había luces, no había escena navideña, no había Aurelia, pero en su mano estaba la carta, y en la parte inferior, una frase que no había visto antes. «Gracias por venir, papá. Ahora empieza tu vida». Martín volvió a su casa. Esa misma tarde llamó a su hermana, a sus antiguos amigos, y se permitió, por primera vez en años, hablar de Aurelia sin derrumbarse. No dejó de extrañarla, nunca lo haría. Pero el hueco dejó de ser un abismo. Se convirtió en un lugar sagrado donde ella seguiría viva mientras él viviera. Y ese año, por primera vez desde el accidente, decoró un pequeño árbol en su salón. Con luces azules. Cuarta historia, la aldea donde nunca caía nieve. En un valle olvidado por los mapas, existía la aldea de San Aurelio, un pueblo donde, según sus habitantes, nunca había caído nieve. No porque el clima no lo permitiera, las montañas al oeste estaban siempre blancas, sino porque decían, el pueblo tenía un pacto antiguo con el invierno, un pacto que nadie cuestionaba, un pacto que tenía una sola condición. Mientras nadie llore en Nochebuena, la nieve no caerá. Era una tradición tan vieja que nadie recordaba su origen. Solo sabían que si una sola lágrima se derramaba antes de medianoche, el cielo se abriría y la aldea quedaría enterrada bajo una tormenta eterna. Eso contaban las abuelas, eso temían los niños, eso repetían los sacerdotes, los mercaderes, los carpinteros, y todos lo creían. Todos excepto Marina, una joven de mirada inquieta que llevaba toda la vida esperando que ocurriera precisamente lo contrario. Porque para ella, la nieve era un milagro que el pueblo se negaba a mirar. Y porque este año, justo este año, ella sabía que no podría contener sus lágrimas. Marina había perdido a su hermano mellizo, Julián, 6 meses atrás. Desde entonces vivía con una sensación de desdoblamiento, como si la mitad de su alma siguiera caminando por el mundo y la otra mitad se hubiera quedado atrapada en el lago donde él desapareció. El día 24 amaneció con un aire distinto. El viento soplaba desde el norte, cosa rara en el valle. Las nubes tenían un color casi nacarado, y los pájaros cantaban demasiado bajo, como si temieran despertar algo dormido en la montaña.
Los ancianos se persignaban cada vez que miraban el cielo, las madres abrazaban a sus hijos. El alcalde ordenó que nadie llorara, nadie recordara tragedias, nadie mencionara a los muertos. Pero para Marina ese mandato era una cárcel. ¿Cómo no llorar cuando se recuerda lo que se ha amado? ¿Cómo fingir alegría cuando el corazón pende de un hilo? ¿Cómo sostener la vida cuando la mitad del alma se ha ido? Mientras el pueblo preparaba la cena de Nochebuena, Marina subió al cerro donde ella y Julián jugaban de pequeños. Era un lugar donde el viento parecía hablar en un idioma casi humano. Allí, por primera vez desde la muerte de su hermano, permitió que la tristeza fuera un río sin diques. Lloró. Las lágrimas cayeron sobre la tierra seca, y el cielo respondió. Primero, un silencio extraño. Luego, un susurro entre las nubes. Y después, un copo. Un único copo de nieve que se posó en la palma de su mano. Marina sonrió con incredulidad, y entonces escuchó una voz detrás de ella. No estás rompiendo el pacto, estás cumpliéndolo. Era Julián. O, mejor dicho, una figura con la apariencia de Julián, hecha de luz tenue, como si estuviera compuesto de la misma sustancia que los sueños. Parecía él, pero no del todo. Su rostro tenía un brillo suave, imposible. Marina no sintió miedo, sintió alivio, como si el corazón hubiera estado esperando ese momento desde el día de su muerte. «Julián», susurró. «No del modo en que me recuerdas», respondió él. «Soy lo que queda de ti cuando te niegas a sentir». Marina lo miró, sin comprender del todo. Él se acercó. Cuando habló, su voz tenía el sonido de la nieve al caer. La aldea no hizo un pacto con el invierno. Hizo un pacto con el miedo. Decidieron que llorar traería desgracias, cuando en realidad es lo único que puede traer la verdad. Marina sintió que el mundo se hacía más grande, más nítido, más verdadero. «¿Y por qué ahora?», preguntó ella. «Porque tu dolor llamó al invierno», respondió él. «Y el invierno siempre responde a quien tiene el valor de sentir. No viene a castigar, Marina, viene a limpiar». La nieve comenzó a caer a su alrededor, primero en pequeñas hebras, luego en remolinos suaves que parecían bailar. El cerro entero se iluminó de blanco. Era hermoso, era devastador, era libertad. «¿Volverás conmigo?», preguntó ella con la voz rota. Julián negó con suavidad. «No puedo, pero tampoco estás sola. Nunca lo estuviste». Entonces la abrazó. Un abrazo sin peso, sin cuerpo, sin tiempo. Un abrazo que no era para retener, sino para soltar. Y mientras la nieve seguía cayendo, la figura de Julián se deshizo en luz, como un suspiro que entiende que ya cumplió su misión. Marina volvió al pueblo cubierta de nieve. Los habitantes la miraron con horror, creyendo que era el fin del mundo. Pero mientras más nieve caía, más se calmaba el viento. Las casas quedaron cubiertas en blanco, las calles se suavizaron. El lago, que había tragado a Julián, quedó cristalino como nunca antes. Y entonces el anciano más sabio del lugar dijo algo que nadie había escuchado nunca. «No nos castigan, nos bendicen. La nieve es memoria, la nieve es renacer». Ese invierno, por primera vez en la historia conocida, San Aurelio quedó cubierto de nieve. La gente lloró. Pero ya no de miedo, sino de alivio. Marina se convirtió en la guardiana de ese nuevo ciclo. Cada Navidad subía al cerro, dejaba que la nieve tocara su piel y escuchaba el eco suave de un hermano que ahora vivía en el viento. Allí comprendió algo. El duelo no era un enemigo, era un camino, y la nieve no era una amenaza, sino un recordatorio de que incluso el frío tiene formas de abrazar. Quinto cuento: El carpintero y el niño de sombra. En un bosque donde los árboles parecían cuchillas de obsidiana, vivía un carpintero llamado Elías Torvald, conocido en todos los pueblos cercanos por crear juguetes que parecían tener vida. Muchos decían que Elías tenía un don heredado de su madre, una mujer capaz de oír lo que la madera quería ser. Otros afirmaban que su habilidad venía de algo más antiguo, algo que no debía nombrarse después del anochecer.
Elías había perdido a su hijo, Jonas, 2 inviernos atrás, en una enfermedad que avanzó como una sombra sin forma. Desde entonces, las fiestas navideñas se habían convertido para él en un largo pasillo oscuro, donde cada día era un eco vacío del anterior. Pero ese año, mientras la aldea decoraba sus casas con luces y guirnaldas, Elías decidió crear su obra maestra, un muñeco articulado del tamaño de un niño, tallado con la madera más antigua del bosque. Una madera negra, con vetas que parecían moverse bajo la luz. Elías la llamó la madera del silencio. Nadie debía usarla para tallar, y todos en la región lo sabían. Pero Elías ya no escuchaba advertencias, solo escuchaba la ausencia de su hijo. Durante noches enteras talló el muñeco, pieza por pieza, mientras sus manos sangraban y sus ojos ardían. Creó un rostro delicado, casi humano, y talló en su pecho una pequeña cavidad, donde colocó una campanilla de plata que había pertenecido a Jonas. Cuando terminó, se sentó frente a la criatura de madera. La vela proyectaba sombras que parecían envolverla. Elías dijo en voz baja: «Quiero que vuelvas, hijo. Quiero escucharte. Quiero no estar solo». Afuera, el viento aulló entre los árboles, y la madera del silencio respondió. Primero fue un susurro, luego un crujido, y poco después, el muñeco abrió los ojos. No eran ojos pintados, ni ojos humanos, eran 2 esferas negras, profundas, que parecían reflejar no la luz, sino la oscuridad que vivía detrás de todas las cosas. El muñeco se levantó con movimientos lentos, ensayados. Miró a Elías, y en una voz que sonaba hecha de hojas secas, dijo: «Padre». Elías cayó de rodillas temblando. No era Jonas, pero era algo que lo imitaba. El muñeco caminó hacia él y lo abrazó. Su cuerpo era frío como la piedra, pero su voz tenía un tono suave, casi tierno. «No llores, padre. Ya no estarás solo». Los días siguientes fueron una mezcla extraña de consuelo y terror. El niño de madera seguía a Elías por toda la casa. Imitaba sus gestos, lo observaba mientras dormía, inclinaba la cabeza cada vez que no entendía una emoción humana. Pero había algo más. La sombra del muñeco no coincidía con su cuerpo. A veces era más alta, a veces se movía sola, a veces parecía crecer cuando Elías hablaba del pasado. Una noche, el muñeco se acercó a la cama del carpintero. «Padre», susurró, «me falta algo». «¿Qué necesitas?», preguntó Elías adormecido. «Tu corazón. Quiero sentir lo que tú sientes. Quiero vivir como vivía Jonás». Elías despertó sobresaltado. «Eso no puedo dártelo», dijo con un miedo que por primera vez superó a su tristeza. El muñeco inclinó la cabeza. «Entonces buscaré corazones afuera». A la mañana siguiente, la aldea estaba inquieta. Animales desaparecían. Las sombras parecían tener peso. Los niños se negaban a salir después del atardecer. Y esa noche, Elías escuchó pasos en el tejado. Pasos que no eran de criatura humana. Cuando salió al bosque, vio al muñeco de pie sobre una roca, mirando la luna. «Padre», dijo, «puedo sentir tu tristeza, pero no puedo llenarla, nadie puede». Elías cayó de rodillas. Comprendió entonces la verdad. Había creado al muñeco no para recuperar a su hijo, sino para evitar enfrentarse a su propio dolor. Había traído algo oscuro al mundo, no por maldad, sino por desesperación. «Lo siento», susurró. El muñeco lo observó largo tiempo. Luego abrió el pecho y sacó la campanilla de plata. «Toma esto. La tristeza no es un enemigo, es un recuerdo que pide ser abrazado». Y mientras Elías extendía la mano, la figura de madera comenzó a deshacerse en polvo negro, como ceniza arrastrada por el viento. La sombra del muñeco, su verdadera esencia, se disipó entre los árboles. La campanilla quedó tibia en la mano del carpintero. Y por primera vez desde la muerte de Jonas, Elías lloró. No de miedo, sino de aceptación. Y el bosque, al verlo llorar, dejó caer una nieve suave. Una nieve blanca,
una nieve viva. Como si el invierno hubiera estado esperando ese momento para liberar su bendición. Elías volvió a la aldea con la campanilla en la mano. Se convirtió en un tallador diferente. Ya no buscaba crear vida donde no podía haberla. Tallaba juguetes con alegría tranquila, con amor, no con vacío. Y cada Nochebuena escuchaba en el bosque un pequeño tintineo, como la risa de un niño que ya no sufría. Un sonido que no venía del miedo ni de la sombra, sino de la memoria que por fin encontró paz.